con ayuda de la planeación urbana y las nuevas tecnologías. Nos movemos juntos para movernos hacia un futuro mejor. Traffic Latinoamérica 2020. Buenos días para Iberoamérica y buenas tardes para España a todos los que estáis asistiendo a este foro. Mi nombre es Carlos Martí, director de contenidos del Foro de las Ciudades de IFEMA, y les damos la bienvenida a esta segunda edición del Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020. Concretamente a los talleres temáticos que vamos a estar celebrando desde hoy, día 23, hasta el día 27, viernes, y que serán la antesala a las sesiones plenarias del Foro de las Ciudades que se desarrollarán la próxima semana, del día 1 al 3 de diciembre. Este es un evento organizado por Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones e IFEMA Feria de Madrid. Muchas gracias por su asistencia, especialmente a los más de 100 ponentes que están participando o van a participar en estos talleres del foro. También queremos agradecer muy especialmente a los aliados de este evento, como son la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Movilidad y su Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, INDER, y por supuesto a nuestro partner académico Universidad Pontificia Bolivariana. En la plataforma en la que nos encontramos pueden ver en el menú lateral izquierdo el acceso a la agenda académica, a los perfiles de los ponentes y a la información de los organizadores. También pueden acceder a la muestra comercial virtual que estará habilitada desde hoy hasta el 3 de diciembre. Es importante tener en cuenta que en el módulo de memorias podrán encontrar las grabaciones de los talleres que se irán desarrollando durante estos días. Y el 27 de noviembre, el último día de talleres, podrán realizar la evaluación del evento, un análisis personal del mismo, y posteriormente podrán también descargar el certificado de asistencia si es que lo necesitan. Les recomendamos que si tienen preguntas, por favor, las escriban a través del chat de la plataforma y los dinamizadores de los talleres se las harán llegar a los participantes. Por último, les recordamos también que la siguiente edición de este foro será la cuarta edición del Foro de las Ciudades que celebraremos en la ciudad de Madrid en 2021, del 8 al 10 de junio, y que en la plataforma online se puede acceder a toda la información. Sin más, vamos a dar paso a este primer taller, dando la bienvenida a nuestros ponentes a este taller que hemos titulado La planificación urbana, la gestión del urbanismo como eje planificador de entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados. En este espacio vamos a debatir cómo aplicar modelos de planificación urbana que permitan mejorar las ciudades, pero sobre todo también de las personas que habitan en ella. Pero por otro lado también combatir el cambio climático o luchar contra la desigualdad, promoviendo la densidad, protegiendo los cascos centrales, ofreciendo a los habitantes en definitiva servicios de calidad y conectando la trama urbana para crear espacios inclusivos. Este taller va a ser dinamizado por Belinda López Mesa, que es miembro de la Asociación Sostenibilidad de Arquitectura ASA, una organización de España, y contará con la relatoría de Eva Álvarez, que es miembro también de esta asociación española. Estas relatorías serán expuestas en la semana que viene en las sesiones plenarias que se celebran del 1 al 3 de diciembre. Sin más, muchísimas gracias por su asistencia y le cedo la palabra a Belinda para que comience con la dinamización del taller. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos y todas. Os doy la bienvenida en nombre de la Alcaldía de Medellín, Plaza Mayor e IFEMA Feria de Madrid, a esta segunda edición del Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020. Como ha dicho Carlos Martí, hoy lunes 23 de noviembre vamos a dar comienzo al foro con este primer taller sobre planificación urbana, la gestión del urbanismo como eje planificador de entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados, que va a tener una duración aproximada de 2 horas, de 8 a 10 de la mañana en hora de Colombia y de 2 a 4 de la tarde en horario español. En este taller contamos hoy con un elenco de grandes ponentes procedentes de 4 países diferentes, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos,
que representan a distintos colectivos, como son el de la profesión de arquitecto o arquitecta o el de la administración pública encargada de la política y planificación urbanas, así como del entorno académico e investigador. Vamos a organizar el taller de manera que vamos a tener dos grandes rondas de intervenciones por parte de nuestros ponentes. En la primera ronda soy yo como dinamizadora de la sesión, la que irá cediendo la palabra a nuestros ponentes uno a uno, y les voy a pedir que en un tiempo máximo de 4 minutos nos expresen sus ideas y opiniones, primero generales, sobre el tema que nos ocupa, la gestión del urbanismo como eje planificador de entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados. En la segunda ronda vamos a abrir el debate de manera que cualquiera de nuestros ponentes pueda pedir la palabra, bien sea para proponer un tema de debate e iniciarlo, o para responder a un tema planteado por otra persona. En esta segunda ronda también daremos cabida a las preguntas del público, que voy a formular yo misma. Os recuerdo que nosotros no vemos las preguntas que vosotros podéis, el público podéis escribir, sino que me las envían a mí por WhatsApp y yo las iré trasladando poco a poco a nuestros ponentes. Vamos a dar pues comienzo a esta primera ronda de intervenciones en las que voy a ir cediendo la palabra uno a uno a nuestros ponentes con el objetivo de que nos indiquen qué entienden ellos y ellas por entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados, qué aspectos consideran críticos en estos momentos, cuáles son los principales instrumentos a escala internacional y nacional que nos pueden permitir avanzar hacia esos entornos conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados. Estoy pensando, por ejemplo, en instrumentos como la Agenda 2030, Hábitat 3 o la Agenda Urbana Española, por citar alguno. Y cuáles son los principales retos a la hora de implementar dichos instrumentos en la escala local. Como os he dicho, tenéis 4 minutos, ¿vale?, para hacer esa breve introducción al tema y os voy a ir nombrando uno a uno. La primera persona que voy a nombrar es a Alfredo Reyes Rojas, presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. ¿Está aquí Alfredo? Yo creo que no, que no ha llegado todavía. Como yo lo tengo en primer lugar, lo he nombrado a él primero. Lo volveré a nombrar si aparece más tarde. Pasamos entonces con Martín Alonso Pérez, coordinador de la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros de Colombia. Martín. Buenos días para todos los invitados y queridos colegas de los países que están conectados. Primero que todo, darles un saludo desde Medellín, desde Colombia. Desearles que estén bien de salud, que estén superando todas las dificultades que estamos viviendo a nivel global y obviamente agradecerles la invitación para compartirles la experiencia nuestra en Medellín y en Colombia sobre el tema que nos ha convocado hoy. Lo primero es que voy a hablar con varias camisetas puestas y sin tapabocas, como llamamos acá las mascarillas que ustedes llaman allá en España. Camisetas que tienen que ver con el sector, primero, empresarial. Yo soy dirigente gremial, además de empresario, como arquitecto y urbanista acá de la ciudad de Medellín, pero también dentro del desempeño de mi empresa y todo lo que hacemos a nivel de arquitectura y urbanismo, tenemos mucha relación con lo público. Y yo creo que las cosas que podemos compartir desde Medellín es que la planificación urbana y todo lo que significa trabajar por construir unas mejores ciudades tiene que ver con la relación de lo público y lo privado. Les comento la experiencia tan particular que tiene Medellín
y es que a lo largo de su historia, desde el punto de vista de su desarrollo, el sector público y privado han tenido una relación cordial. Es decir, el sector empresarial quiere a la ciudad, trabaja con los dirigentes, tanto locales, regionales y nacionales, y de alguna manera lo que ha avanzado la ciudad, superando sus dificultades en su momento, dificultades en el comienzo del siglo XX que tiene que ver con la dinámica poblacional, esa ruralidad que prácticamente llega al núcleo urbano más importante de la región, cómo se superó todo eso y cómo se manejó. También lo que fue el narcotráfico, cómo lo que ustedes conocieron a nivel global, lo que se llamó esa violencia del narcoterrorismo y cómo superamos en cierta medida esa situación que vivimos, trabajando distinto el urbanismo, trabajando distinto el trabajo de equipamientos comunitarios, y eso nos permitió de alguna manera superar parte de las secuelas del narcotráfico. Nos enfrentamos a lo peor del ser humano, pero también sacamos lo mejor como sociedad, y esa alianza que hicimos dentro de lo público y lo privado nos permitió superar esa dificultad del narcoterrorismo y de la cultura mafiosa. Todavía existen ciertos rezagos, pero yo creo que esa es la gran enseñanza que hemos tenido en nuestra sociedad y la estamos compartiendo con lo que ustedes ya conocen como referencia de lo que ha sucedido en Medellín. Y por último, lo que se está haciendo hoy con esta crisis que estamos viviendo de salud pública y el reto que tenemos de superar esta crisis de la pandemia y lo que debemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Desde el punto de vista gremial y empresarial, el sector empresarial, les comparto, en el caso de Medellín, pensamos la ciudad. Es decir, no nos tiene que convocar el sector público, sino que en la tarea que hemos liderado a través del gremio de la SAI, de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, y del gremio de la construcción, que también hago parte de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, seccional Antioquia, porque llamamos acá Camacol Antioquia, siempre nos damos en la tarea de cómo los empresarios que construyen la ciudad pueden ir más allá de simplemente construir la ciudad y hacer negocios, sino generar un pensamiento que permita aportarle a la autoridad local y regional y aún nacional cómo deberían ser las ciudades del futuro, cómo se debe transformar el empresario para que esos nuevos lenguajes, esos nuevos códigos que se están construyendo a nivel mundial, podamos incorporarlo en el quehacer diario de los empresarios. Entonces, mi tarea, que es también ser consejero de estos gremios, también fui presidente de la SAI, pero de alguna manera sigo vinculado al trabajo gremial. La tarea es esa, nunca esperar a que el sector público te proponga, sino que el sector privado y el empresariado proponga, piense en la ciudad de cómo debería ser mejor y cómo los empresarios pueden hacer mejor las cosas, sobre todo en la industria de la construcción. Entonces, este preámbulo que me han permitido tener en esta jornada de hoy, pues simplemente les comparto que seguimos en esa tarea. Ya se propusieron unas líneas de trabajo para poder avanzar en el trabajo con Medellín y el Valle de Aburrá, que es una ciudad conurbada con otros 10 municipios de aproximadamente 4 millones de habitantes. El ruido que están escuchando es de un avión que está aterrizando en el centro de la ciudad, que hay un aeropuerto muy cercano. Y obviamente lo que estamos haciendo es lograr reactivar la economía, reactivar empleos y, lo más importante, hacerlo a través de la industria de la construcción. Es decir, reactivar la economía con obras de vivienda nuevas, mejoramientos y sobre todo grandes proyectos que generen empleo de manera inmediata para poder mitigar el hambre. Tenemos mucho problema de desempleo,
mucho problema desde el punto de vista de mitigar el hambre. Y además tenemos algo adicional que ustedes también lo están viviendo en España y algunos en Estados Unidos, y es que tenemos un alto nivel de migrantes. En el caso nuestro de Venezuela, por todo el colapso que ha sucedido en Venezuela con el sistema político que allá existe, que de verdad que es un desastre lo que está pasando en Venezuela, porque es una nación que colapsó. Y en el caso de Medellín estamos también contemplando en los trabajos público-privados atender a más de 100.000 habitantes que han llegado de Venezuela y que se instalaron en Medellín, y que también dentro del programa de urbanismo se está atendiendo a esa comunidad. Entonces yo creo que ahí, creo que copé los 4 o 5 minutos y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Martín. Vamos a darle la palabra a nuestra siguiente ponente, Ángela de la Cruz. Ángela es subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, de Movilidad y Agenda Urbana de España. Ángela, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Por razón de la brevedad y los 4 minutos que nos ofrecen a cada uno, muchas gracias a los organizadores y también a todos los participantes, a mis compañeros ponentes. No me voy a entretener más porque sí que me gustaría pues, que tengamos tiempo suficiente para ir aportando nuestras ideas a esta mesa redonda, ¿no? La pregunta es ¿qué entendemos por estos entornos, estas ciudades socialmente conectadas, accesibles, inclusivas y reequilibradas, y su relación con instrumentos concretos tanto internacionales como nacionales? Bueno, yo creo que ese es precisamente el modelo de ciudad al que tienden y al que reclaman las agendas urbanas internacionales, en nuestro caso la Agenda Urbana de Naciones Unidas, surgida tras la Conferencia Hábitat 3, y la Agenda Urbana para la Unión Europea, que se aprueba con el Pacto de Ámsterdam en junio del año 2016, las dos del mismo año, ¿no? En sendas agendas urbanas lo que se reclaman son políticas más sostenibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Y ese ejemplo de ciudad que está en la frase que conforma esa pregunta, pues es precisamente esa ciudad que responde a esas políticas urbanas que reclama una sociedad eminentemente urbana del siglo XXI, una sociedad que está caracterizada pues, por la irrupción de las tecnologías, por la velocidad de los cambios y también por las desigualdades y la inequidad social cada vez más amplia, ¿no? Y creciente. Entre los instrumentos fundamentales que debemos reclamar para conseguir ciudades de esas características, indudablemente el fundamental es la planificación. La planificación es el eje sobre el cual gravita un modelo de ciudad que es precisamente sostenible, porque la planificación nos permite ser estratégicos, es la que nos permite huir de las improvisaciones sobre un recurso valiosísimo como es el suelo, un recurso natural, escaso y no renovable, exactamente igual que lo sería el agua. Huir de las improvisaciones es fundamental, y también trabajar desde el punto de vista estratégico con acciones que, aunque sean estratégicas, pueden ser a corto y medio plazo, también nos ayuda a trabajar con esas otras estrategias que son a largo plazo y que tan fundamentales son para garantizar precisamente ese principio de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué reclamo el papel fundamental de la planificación? La planificación nos ayuda, como dice la propia Agenda de Naciones Unidas, a conseguir una serie de objetivos que son fundamentales. En primer lugar, ese objetivo del trabajo estratégico y no improvisado. En segundo lugar, la participación de todos los actores implicados. Durante un proceso de planificación participan todas las administraciones públicas, todas las organizaciones interesadas, los profesionales y también, por supuesto, la sociedad, el ciudadano en general, ¿no? El instrumento de planeamiento da seguridad jurídica a los inversores y, por lo tanto, este elemento para garantizar esa colaboración público-privada que reclamaba nuestro primer ponente, Martín Alonso, pues resulta un instrumento fundamental, ¿no? Y, por último, también la planificación lo que nos permite es anticipar la financiación, que va a ser otro elemento clave y fundamental, ¿no?
Entonces, para terminar con esta breve intervención de estos 4 minutos, ¿cuáles serían los instrumentos que necesitaríamos para lograr estas ciudades pues, conectadas, socialmente inclusivas, económicamente productivas y competitivas y medioambientalmente bien planificadas y resilientes? Necesitaríamos, en primer lugar, las agendas que ya tenemos, las agendas internacionales y, en nuestro caso, en España, también la Agenda Urbana Española. Necesitaríamos los instrumentos de planeamiento a escala local, a escala municipal y también, cómo no, una adecuada financiación. Si la planificación no lleva incorporados instrumentos de financiación que permitan que estas acciones se lleven a la práctica, se quedarán exclusivamente en papel y no serán útiles. Gracias. Gracias, Ángela. Ha sido una intervención muy clarificadora. Voy a volver un poco atrás porque se ha incorporado Alfredo Reyes Rojas y Alfredo, quisiera darte la palabra y decirte que lo que os he pedido a todos los ponentes es que nos indiquéis qué entendéis vosotros por entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados, que es el tema en torno al cual gira nuestro taller. ¿Qué aspectos consideráis críticos en estos momentos? ¿Cuáles son los principales instrumentos a escala internacional y nacional que nos pueden permitir avanzar en este camino? ¿Y cuáles son los principales retos a la hora de implementar dichos instrumentos en la escala local? Alfredo es presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Alfredo, tienes la palabra. Gracias, buenos días a todos y es un honor estar con ustedes compartiendo. Me disculpan un pequeño atraso, pero estamos en Bienal Colombiana de Arquitectura y desde las 8 empezamos a la instalación de la programación de esta semana. En cuanto al tema, es evidente que ha hecho crisis, sobre todo en esta situación de pandemia, donde la ciudad y la vivienda se ha puesto a prueba por encima de todos los aspectos urbanos. El tema del espacio público, el tema de las condiciones de habitabilidad, la calidad de la vivienda, la calidad del hábitat. Y ha salido a relucir en un documento que construimos durante 4 meses, denominado caprichosamente Manifiesto COVID en Colombia, donde la ciudad convencional, esa ciudad devoradora de suelo urbano, de suelo rural, buscando expansión, 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 esa ciudad que está, creo que a punto de colapsarse. El modelo que se ha visualizado ese es el modelo donde tiene que tener una alternativa la ciudad intermedia, la ciudad de escala menor, esa ciudad que le agregue calidad de vida al ciudadano y esa ciudad que se acerque más a la recuperación del concepto de barrio, ese concepto donde la interacción humana, donde las familias tienen un mayor nivel de integración sin renunciar a la modernidad ni a todos los elementos contemporáneos que el mundo atrae, ¿no? Esta ciudad, que algunos la denominarán la ciudad de los 15 minutos o qué sé yo, es una ciudad que en términos reales lo que se necesita es más cerca al ciudadano, que promueva el consenso social. Y una de las grandes deudas o retos, y aquí está Martín Alonso, que le alcancé a escuchar algunos elementos de su intervención, nos llevan obviamente a repensar el modelo y a cuestionar ese acuerdo social que Ángela denominó la planificación. Esa falta de planificación a largo plazo es evidente en el entendido en que en Colombia, de los 1.100 municipios, alrededor de 980 tienen sus planes de ordenamiento totalmente desactualizados. Eso nos lleva a pensar que el crecimiento y el desarrollo urbano consuetudinario no va de la mano de la planificación. Hay un rezago enorme y ese acuerdo social implica que tiene un grado de debilitamiento porque no garantiza la seguridad jurídica, que es la que demanda el inversionista, la que demanda el mismo Estado para actuar con sus ciudadanos y hace que no vayamos desarrollando el tema urbano en tiempo real. Hay un enorme rezago
cuando decimos que si la vigencia de 12 años de un plan de ordenamiento para nuestros municipios y ciudades tiene un rezago porque no ha sido actualizado, pues imagínense lo que eso conlleva a las reglas de juego para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Por tanto, no solamente implica eso, también el tema de la sostenibilidad, donde no hay, pues a pesar de que se han logrado grandes avances, caso Medellín, caso ciudades como Montería y recientemente Barranquilla, han logrado unos avances significativos en el reequilibrio, pero sigue habiendo una deuda muy fuerte, que es esa deuda de los que no están en el entorno donde las necesidades están satisfechas, que es un gran porcentaje de la población marginada, desconectada de movilidad, de ciudad, conectividad. Y aún así se habla de ciudad 4.0, esa ciudad que se tomaron como modelo Medellín, que de alguna manera Medellín lleva ya más de una década siendo el referente nacional e internacional de Colombia. En cuanto al tema internacional, creeríamos que se están dando algunos elementos importantes como la nueva ley de vivienda que se sancionará próximamente, pero la ley aún así habilita la posibilidad de obtener suelo de expansión urbana. Las necesidades del Estado hoy se están cercano a las 16.000 hectáreas, pero no es, yo siento que no hay una congruencia entre el modelo que promueve el Estado y el modelo real de nuestras ciudades, que tienen todavía enormes posibilidades de densificarse, de crecer sobre la ciudad construida, de atender los centros históricos que tienen cantidades de metros cuadrados y múltiples inmuebles absolutamente ociosos a partir del segundo piso. Y pongo un caso, la ciudad de Barranquilla tiene alrededor de 600.000 metros cuadrados ociosos en su centro histórico, y así están muchas otras ciudades del país. Entonces demanda una nueva mirada, demanda revisar el modelo, a ver si queremos seguir expandiéndonos, si queremos seguir consumiendo nuestros recursos con infraestructuras urbanas costosas que además van desintegrando la vida ciudadana, o pensar en un modelo mixto que permita un poco no negarnos a crecer, por supuesto, pero sí mirar la ciudad construida, la rehabilitación de los centros históricos, la renovación urbana como instrumentos poderosos para recuperar el equilibrio urbano. Por ahora, creería que es el tema, el panorama general, disculpe. Gracias, Alfredo. Vamos a darle la palabra ahora a Jorge Arévalo Martín, miembro de Paisaje Transversal, Oficina de Innovación Urbana de España. Jorge, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, bueno, saludar, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y también agradecer, ¿no?, la invitación a participar de este diálogo, que desde luego es interesante y que se centra en un tema que es fundamental, ¿no?, que es la planificación, fundamental para el futuro de nuestras ciudades. Nos habéis preguntado qué entendemos por entornos socialmente conectados, ¿no?, accesibles, inclusivos y reequilibrados. Y yo creo que en realidad esa es la aspiración, ¿no?, para cualquiera de nuestras ciudades. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a las necesidades de la población, y hoy en día, ¿no?, vemos la necesidad de anticipar cambios e impactos derivados de estas transformaciones socioeconómicas que atendemos cada día, ¿no? Vemos cómo cambian los modelos de consumo, aparecen nuevos mecanismos que transforman la movilidad, que transforman la forma en la que vivimos, en la que compramos. Además, el cambio climático lo hemos asumido ya como una realidad, ¿no?, y nos ha costado, pero finalmente creo que hay un consenso amplio en torno a esta realidad de emergencia climática. Y, por supuesto, ¿no?, hoy en día, más que nunca, el tener que afrontar una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en el conjunto del planeta, ¿no?
Entonces se trata de enfrentar estas realidades generando mecanismos que lo que otorguen sea una resiliencia, ¿no? A estos territorios y a estos entornos, estas ciudades. Y para ello probablemente el principal instrumento en España del que vamos a disponer a nivel territorial, municipal, sean las agendas urbanas, ¿no? Bajo este marco de la Agenda Urbana Española, que tiene su aspecto más importante o más destacado probablemente en la coordinación y la participación, con el objetivo de optimizar los esfuerzos y los recursos existentes y los que se invierten con la finalidad de hacerlos más eficientes, ¿no? Una coordinación que debe ser vertical, multinivel, ¿no? Y horizontal entre los diferentes ámbitos sectoriales y, por supuesto, también entre la población, ¿no? Y ahí entra la clave de la participación social, la participación de los diferentes agentes que construyen el territorio. Y probablemente también sea fundamental desarrollar otros instrumentos de menor escala centrados en ámbitos más concretos, como podrán ser los planes de regeneración urbana integral u otros similares, ¿no? Que atiendan a la realidad de la ciudad construida y por supuesto, en ese objetivo de coordinación también con los instrumentos del planeamiento y los instrumentos de carácter más jurídico, ¿no? Que funcionan o que permiten el funcionamiento desde ese punto de vista legal del suelo y de las necesidades, ¿no? que estamos planificando desde el punto de vista más estratégico. Y los retos, coincido plenamente con Ángela, probablemente el principal reto sea la financiación, la disponibilidad de recursos humanos y económicos para ser capaces de pasar del papel a los hechos. Y en esa misma línea yo insistiría en garantizar y conocer el impacto de las actuaciones, ¿no? Atender al seguimiento, ya no solo más allá de construir amplias baterías de indicadores, sino ser capaces de desarrollar mecanismos que sean efectivos y que se lleven a cabo y que nos permitan medir y conocer el impacto de las acciones que llevamos a cabo en el territorio, asumiendo sin duda que la ciudad se está transformando constantemente, los territorios se transforman constantemente, parte de un proceso de trabajo y asumir que también nos podemos estar equivocando, ¿no? Y tenemos que tener la necesidad de poder medir, de poder entender si se está trabajando en la línea correcta, si tenemos que modificar, ¿no? esas propuestas, esas actuaciones que estamos haciendo. Entonces, bueno, yo creo que inicialmente me he intentado ceñir al tiempo breve que teníamos y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Le vamos a dar ahora la palabra a Pedro Marín Cots, pero quería pediros a todos los ponentes que cuando no habléis vosotros tengáis el micro apagado y preferiblemente la pantalla encendida, si sois tan amables. Entonces, Pedro Marín Cots, director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, España. Por favor, tienes la palabra para esta primera intervención más general sobre el tema que nos ocupa. Hola, Linda, gracias. Bueno, en realidad es un poco complejo hablar de ciudades europeas o ciudades sudamericanas porque sus escalas y sus formas son muy diferentes. Entonces, es difícil comparar modelos urbanos de la ciudad clásica mediterránea, por ejemplo, como puede ser Málaga, o puede ser Parma, o puede ser Bolonia o Toulouse, con ciudades sudamericanas que tienen una estructura totalmente diferente, ¿no? Son ciudades a veces mucho más dispersas o difusas, ¿no? En ese sentido también yo considero que un instrumento fundamental para la organización de las ciudades ha sido siempre el planeamiento urbanístico. Aunque también soy un poco escéptico porque en las últimas décadas el planeamiento urbanístico
como instrumento de organización, intervención o desarrollo de las ciudades, pues ha tenido problemas, ¿no? Problemas que básicamente se enfrentan con las capacidades de decisión del poder económico, que a veces dejan el instrumento de planeamiento en segundo lugar. Es decir, hay una cierta, hay quizá un cierto poco cumplimiento del planeamiento tal como se aprueba en un principio a cómo se desarrolla finalmente. Además, que posiblemente en el caso de España el planeamiento urbanístico necesitaría de una reforma considerable para hacerlo más ágil y recuperar un vigor que ha perdido, ¿no? Efectivamente, las agendas urbanas son también un instrumento. Lo que pasa es que a diferencia del planeamiento urbanístico, que se apoya en leyes que son de obligado cumplimiento, las agendas urbanas son fuentes que no son de obligado cumplimiento, ¿no? Y en ese sentido, aunque pueden ser más estratégicas o marcos de referencia estratégicos de las ciudades, lo cierto es que pueden cumplirse o no pueden cumplirse. En este sentido, yo creo que es evidente que tener una financiación siempre ayuda a conseguir un objetivo. Pero yo creo que más que tener una financiación, lo que marca la diferencia es la voluntad política. Es decir, un alcalde o un gobernador o una autoridad local o regional tiene la capacidad de cambiar las cosas si hay voluntad para hacerlo. Me acuerdo que hace un par de años estábamos en una reunión y se comentaba que una agenda urbana se puede desarrollar de manera fidedigna, con cohesión social y participativa, si hay voluntad política. Pero al mismo tiempo puede ser simplemente la broma de un día o el escaparate de un titular periodístico sin demasiado contenido. Por eso pongo el énfasis en la voluntad política, ¿no? La Barcelona de Pascal Maragall como alcalde se desarrolló porque tenían unos objetivos y unas metas muy concretas que lograr. Y en base a eso se coaligaron para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido voy a repetir que quizás soy un poco escéptico en el sentido de que se acumulan los objetivos pendientes, más ahora con el cambio climático y con las condiciones que eso va a suponer de olas de calor, de inundación de zonas bajas de ciudades, ¿no? Y con el coronavirus, que de alguna manera también está vinculado como crisis climática, crisis sanitaria a la crisis climática, ¿no? Yo creo que es todo un paquete de retos bastante importante y bastante complicado para nosotros. Pues muchas gracias, Pedro. Vamos a dar la palabra ahora a Ariana Tarjan. Ella es docente en el Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, y asimismo es miembro de la red de expertos del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Ariana, cuando quieras. Buenos días. He tenido en este instante problemas con el internet. ¿Me oyen bien? Te oímos perfectamente, sí. Ah, perfecto. Justo ahora. Quiero agradecer en primer lugar al CIDEO por darme esta oportunidad y al IFEMA y a todos los participantes de estar aquí, ¿no? Yo soy urbanista de Caracas, Venezuela, vivo en Caracas y quería agradecer la participación de
los ponentes anteriores y sobre todo a Martín, que hizo referencia al caso venezolano, porque de verdad estamos teniendo una situación realmente terrible. No voy a hablar de eso aquí, pero sí quería mencionarlo porque ya que somos una red de ciudades, creo que en algún momento a lo mejor cuando salgamos de esta situación vamos a necesitarnos todos, ¿no? Las ciudades venezolanas en los últimos 20 años han tenido un decaimiento muy fuerte, terrible, y en los últimos 7 años ha habido una reducción continuada del PIB, lo que traduce, bueno, en el deterioro total, ¿no? Digamos que estos son nuestros aspectos críticos. Además, bueno, esto viene, claro, como ya saben, por una crisis de gobernabilidad, una crisis en el contexto político que no permite resolver la situación. El ponente anterior hizo referencia a la importancia de contar con una voluntad política para resolver los problemas, ¿no? Cuando nos referimos a las agendas internacionales, yo rescataría en primer lugar los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 1 que se refiere a la superación de la pobreza. Y eso acompañado de todos los demás objetivos, ¿no? La incorporación de los servicios públicos, el acceso a todos los servicios públicos, educación, empleo. Porque, bueno, con lo que estamos viviendo nos damos cuenta que sin eso no podemos hacer más nada, ¿no? Pero yo me quiero referir en cuanto a planificación urbana, retos que hemos tenido los planificadores en Venezuela, y creo que esto se refleja también en ciudades latinoamericanas, cómo es la diferencia que hay entre los sectores formales y los sectores informales de la ciudad. Nosotros los llamamos barrios pobres, ahorita más o menos todos somos pobres, pero la diferencia es sumamente grande porque en el caso de Caracas, por su condición topográfica, tenemos que los barrios ocupan, donde vive la mitad de la población, Caracas tiene una población aproximada de 3 millones de personas, ocupan 1/3 del espacio ocupado. Esto significa, además son terrenos en pendiente. Esto significa que son espacios, bueno, urbanísticamente totalmente desorganizados, muy, muy, muy denso, una cosa impresionante. Se dice que Petare, uno de nuestros barrios, es el más denso y poblado de América Latina. Entonces, bueno, a pesar de eso, en la década pasada, porque ya en esta la planificación se ha abandonado bastante en nuestras ciudades, hicimos los planes de habilitación de barrios. Eso también fue un gran reto. Varios de esos planes estuvieron financiados por unos programas del Banco Mundial, donde de alguna manera se buscaba igualar o equiparar un poco las condiciones de estas zonas con el resto de la ciudad, ¿no? Sobre todo en el acceso a servicios, en el acceso en temas de accesibilidad, porque a veces llegar a las partes altas de los barrios significa subir 8 o 10 pisos caminando, ¿no? Además en veredas que no tienen las condiciones, ¿no? Y bueno, y aquí me voy, esto lo hago referencia, ya que el tema del foro es la planificación de entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y equilibrados, ¿no? Bueno, ese es un tema que nosotros siempre hemos querido trabajar. Los planes que se hicieron, muy pocas obras se lograron ejecutar por la misma falta de interés político, a pesar de que en ese momento se contó con el dinero. También para esto hemos usado la referencia de las experiencias de Medellín en cuanto a la manera de integrar estas zonas más populares, no sé si en Medellín lo llaman exactamente barrio, con las zonas formales, pero bueno, de verdad que muy poco se logró, ¿no?
Y uno de los retos también que nosotros, aparte de la voluntad política, el interés de los gestores de ciudad en atender estos problemas, está la gestión de los recursos que son limitados. Entonces, esto hace que dentro de la planificación urbana establezcamos muy bien cuáles son las prioridades. En estos momentos les puedo decir que en las ciudades venezolanas las prioridades son de servicios públicos. Hay ciudades donde la luz se va hasta 12 horas diarias, pero todos los días. El agua llega de vez en cuando y así. Entonces ahí nos damos cuenta que sin eso es muy difícil avanzar en cuanto a calidad de vida. Igual tenemos los problemas en educación. Bueno, ya todo esto se agregó, por supuesto, el problema de la pandemia que llegó en este momento. Entonces, bueno, como ustedes comprenderán, es sumamente difícil. Y independientemente de que esto es un problema muy venezolano, yo sí quiero hacer énfasis en la búsqueda de cierta equidad en estas zonas, digamos, más informales o donde habita la población más pobre de la ciudad. No solamente en términos urbanísticos, sino en términos también sociales y culturales. Creo que cumplí con los minutos, ¿no? Sí, Ariana. Gracias, gracias. Si tienes algo que añadir, no obstante, puedes hacerlo como tú veas. No, está bien, está bien. Está bien así, ¿no? Vale, vale. Gracias. De acuerdo, gracias a ti. Le vamos a dar paso a la última intervención de esta primera ronda, más general, a José Luis Basualdo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro y Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina y el Lincoln Institute of Land Policy de Estados Unidos, miembro también de la red de expertos del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. José Luis, cuando quieras. Buenos días, acá en América Latina. Buenas tardes en España. Muchas gracias por la invitación. Es muy difícil, bueno, la ventaja de hablar a lo último es que se ha dicho muchas cosas, entonces me va a permitir centrarme en un tema que me es especialmente interesante por mi formación y por el enfoque de lo que he trabajado estos años. Entonces voy a empezar diciendo con respecto a las primeras consignas, es que creo que la pandemia ha actuado como una especie de luminol social. La historia ha puesto en evidencia las asimetrías y los problemas que tienen nuestras ciudades en términos de estructura y de desigualdad, y de grupos, de segregación residencial y de acceso a la ciudad, la dificultad de acceso a la ciudad de ciertos grupos, de los menos capacitados para moverse en el mercado de suelo. También es cierto que la pandemia, muchas cosas vino para quedarse, en el término, por ejemplo, en los cambios de modo de trabajo y de consumo. Y esto ha hecho que el tema del teletrabajo o el trabajo a distancia, si bien supongo que se van recuperando algunas actividades presenciales, el problema que estamos teniendo es que hay muchas cosas que se están produciendo procesos tales como los vaciamientos de ciertos sectores centrales o sectores en donde había enclaves comerciales y de stock de oficinas y de stock de consumo. Y eso nos plantea problemas y oportunidades. Los problemas que nos plantean es qué hacer con estas áreas centrales o áreas que eran muy solicitadas y que muy usadas y que dejan se empiezan a ser vaciadas, y la oportunidad de reequilibrar el territorio con nuevas centralidades, generando ciudades con policentralidades, con centralidades barriales y con más mixtura social. Esta posibilidad es una cosa interesante. Y esto implica varias cuestiones que me parece que son importantes. Los desafíos son desafíos de financiamiento y gestión, claramente, y la gestión, yo considero que pongo el acento en la cuestión de la gestión. Y me parece que los instrumentos que tenemos son instrumentos que necesariamente rescato de uno de los que me han precedido, la cuestión de
la necesidad de la planificación, todos han coincidido en eso, pero con un liderazgo del Estado, llevando por adelante, llevando claramente el timón de estos procesos de planificación y gestión territorial. Rescato también como instrumento fuerte, no dejo de lado la cuestión normativa, creo que tiene que estar, pero me parece que es importante apuntar a proyectos urbanos dinamizadores con real impacto en el territorio por sobre esta enunciación o una cantidad de estos decálogos que son propositivos y de no cumplimiento obligatorio, que terminan siendo la cartita a los Reyes Magos y en realidad no tienen demasiado impacto en el territorio. Me parece que es importante la gestión recuperando plusvalías, la gestión del financiamiento recuperando plusvalías, porque tenemos que hacer las cuentas completas para que los que ganan siempre también compartan algo de los que ganan. Y me parece que, ya cerrando un poquito esta historia, voy a poner énfasis en un proceso. Este proceso de vaciamiento de centros, la posibilidad de vaciamiento de centros, y el refuerzo de las centralidades barriales, también ha sido acompañado por los sectores más favorecidos de las ciudades, por esta especie de sueño de éxodo. Gente que ha querido ir a los clubes de campo, a las periferias, a estos lugares abiertos, escapándole a la pandemia, confundiendo densidad con hacinamiento. Y también el impacto que están teniendo estos movimientos en los pueblos pequeños conurbados, en las ciudades pequeñas conurbadas. Entonces esto implica un desafío muy fuerte en términos de gestión territorial y tenemos que empezar a entender, volver a entender ya la ciudad como parte de una región y sabiendo que los efectos que se producen, que los impactos territoriales, los impactos de las políticas en una ciudad también repercuten en la totalidad del sistema urbano. Muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a pasar entonces a esta segunda ronda donde cualquiera de nosotros puede proponer un tema de debate, iniciarlo y los ponentes dar respuesta a estos temas. El público, como os decía al principio, también puede proponer temas, pero por el momento no he recibido ninguna comunicación por parte del público, con lo cual aprovecho para animarlos a los que nos estén escuchando para que puedan proponer temas. Yo voy a romper el hielo, ¿vale? Como dinamizadora me vais a permitir, como soy la que tiene ahora mismo la palabra, sacar un tema de debate y quien quiera contestarlo, que lo conteste y después os animo a sacar algún otro tema a vosotros los ponentes mientras esperamos alguna aportación por parte del público. Ahora veo que sí que nos ha llegado alguna aportación por parte del público, pero es larga, la tendré que leer. Lanzo primero el tema que yo tenía pensado, ¿vale? Se han mencionado aquí por el momento, se ha dicho, empezó diciéndolo Ángela de la Cruz, que la planificación, una de las ventajas que tenía, mencionó muchas, era la posibilidad de participación de todos los actores, ¿vale? Se han mencionado en vuestras intervenciones algunos actores, se ha dado énfasis sobre aquellos actores del mundo empresarial y también se ha puesto acento sobre lo público, ¿no? Sobre la administración. A mí me gustaría empezar hablando de otros de los actores que no hemos mencionado tanto en estos momentos, los ciudadanos, ¿vale? Entonces, me gustaría saber cuál es y cuál debe ser el papel de los ciudadanos en la construcción de estos entornos socialmente conectados, accesibles, inclusivos y reequilibrados. Recordad que en este sentido tenemos el concepto de urbanismo pedagógico, que es un concepto que, bueno, pues nos puede ayudar un poco a pensar sobre este tema. Es una práctica pública de construcción ciudadana que busca propiciar colectivamente el desarrollo y que transformemos de forma integral nuestro territorio, conectando, comunicando y motivando
a la comunidad con los procesos de renovación. Yo tengo varias preguntas. ¿Cómo se activan los procesos participativos? ¿Cómo se atiende a la diversidad? Y cómo se incluye la perspectiva de género en estos procesos. Quien quiera empezar contestando, pues que levante la mano, y el levantar la mano va a ser físicamente, ¿vale? Por eso os pido que tengáis las cámaras encendidas para poder veros. José Basualdo, cuando quieras. José Luis. Bueno, yo creo que voy a ser muy breve. Yo creo que los procesos participativos no se puede tener una fórmula general para todos, sino que los procesos participativos tienen que ser implementados atendiendo a los diferentes colectivos sociales. Porque cada colectivo social cuenta con capitales diferentes, con accesos diferenciados a la tecnología, a la participación, al tiempo. Entonces me parece que voy a poner un caso específico. Si es deseable que todos los procesos de planificación se construyan en legitimidad en procesos participativos. Hay temas como, por ejemplo, la reurbanización de barrios populares, la intervención en las áreas más complicadas, en áreas de riesgo, en asentamientos o urbanizaciones marginales, en lugares con riesgo. Ahí es fundamental y absolutamente necesario la participación activa. O sea, yo creo que ahí se necesita un seguimiento concreto atendiendo al interés de esos colectivos. Incorporarlo al proceso de planificación, de gestión, de comunicación. En otros colectivos, por ejemplo, clase media alta, probablemente alcance con la información y con algún tipo de participación un poco menos presencial. Pero me parece que lo que hay que hacer es trabajar atendiendo a la diversidad de los diferentes colectivos que cuentan con capitales diferentes. Gracias, José Luis. Se han levantado 3 manos a la vez. Me vais a permitir que dé yo el orden. Empieza Ángela de la Cruz, continuará Martín Alonso y después Jorge Arévalo. Ángela, cuando quieras. Sí, yo también voy a ser muy breve. Para mí el elemento clave para que la participación sea real y efectiva es la cultura y la educación. Podemos normativamente arbitrar montones de procesos participativos, obligatorios, vinculantes, pero si la población no quiere participar, evidentemente no tendremos participación. Y esa cultura de la participación se aprende. En España, por ejemplo, existe poca cultura de participación en los temas de urbanismo, muy probablemente porque la materia no acompaña, nuestra normativa es enormemente compleja y muchas veces desde la propia administración urbanística se ha jugado un poco a la opacidad y a la poca transparencia porque eso beneficiaba a determinados intereses, ¿no? Entonces, con todo este compendio de problemas, al final la sociedad los ciudadanos como tales no han participado. Participaba el propietario que veía en el plan algún tipo de amenaza a lo suyo, pero como grupos sociales organizados, más allá, y sí debo decir que en relación con lo que ha comentado José Luis, más allá de lo que han sido operaciones de regeneración urbana, donde cuando se ha buscado la participación de los que viven allí se ha conseguido, es decir, cuando tú estás intentando regenerar un barrio, la gente que vive en ese barrio, claro que se implica, pero en los planes más de carácter general, desde luego, o haces pedagogía y generas una cultura participativa o la sociedad no participará. Gracias, Ángela. Martín. Sí, yo quisiera aportar al debate lo siguiente. Yo creo que en el caso de la experiencia que hemos tenido en Medellín, es que si construimos respeto en la relación con las comunidades, se construye confianza y credibilidad. Y esa tarea la debe construir no solamente el gobierno local, sino también la participación del sector privado. Cuando logramos que eso se dé y a través de proyectos concretos, las comunidades participan de una manera entusiasta. En el caso nuestro hemos tenido la metodología del presupuesto participativo, donde se establecen unos montos en dinero dentro del presupuesto anual y las comunidades a través de sus organizaciones
participan en la construcción de esos proyectos y en la inversión de esos dineros en proyectos concretos. Yo creo que hay que educar a nuestros ciudadanos en todos los niveles, en todas las clases sociales, y poder lograr que esa educación permita una mayor participación. Eso es un reto permanente, continuo, y yo creo que se puede lograr, se ha logrado, y la tarea es poder tener confianza y credibilidad, y eso solo se logra con una relación respetuosa hacia todos los ciudadanos. Vale, gracias, Martín. Le voy a dar la palabra a Jorge Arévalo, que la tenía, pero si podemos ir transformando este tema también en cómo se amplía esa cultura de la participación, así como Martín ya ha hecho ya ha intentado dar respuesta a esto que planteaba Ángela. Si los demás ponentes quieren también intentar contestar a esa pregunta, ¿vale? Arévalo, Jorge, perdona, cuando quieras. Sí, yo, bueno, quería comentar algunas claves que además nosotros hemos ido como aprendiendo a lo largo del proceso, ¿no? De desarrollar nuestros trabajos a lo largo de estos años, en los que ha sido una pata muy importante, ¿no? Dentro de los diferentes proyectos que hemos desarrollado en la oficina. Y en ese sentido creo que voy a dejar el más importante para el final, para hilar, pero voy a empezar porque una de las cuestiones claves es establecer un marco, ¿no? O reglas de juego de un proceso de participación o en clave de participación dentro de cualquier proyecto urbano, ya sea de planificación o ya sea de otro tipo. Atender a los tiempos, ¿no? Que tienen también los procesos de participación, que muchas veces queremos desarrollarlos con cierta urgencia y deben de respetar fundamentalmente los tiempos de vida de las personas que participan en ellos y disponer los recursos también necesarios, ¿no? Recursos, estoy hablando a nivel de profesionales, estoy hablando de recursos materiales para poder desarrollarlos de la mejor manera. También tenemos que trascender los espacios de participación tradicionales, los colectivos ya organizados, para poder llegar al conjunto de la población, ¿no? Y eso requiere muchas veces de nuestra creatividad como profesionales a la hora de plantear las dinámicas, los espacios, ¿no? Cuando nosotros hemos visto y a lo largo de nuestro trabajo que el desarrollar, por ejemplo, en espacios públicos determinadas dinámicas de carácter lúdico vinculadas a procesos de estas características favorecen mucho un tipo de participación que nosotros llamamos participación inconsciente y que lo que viene es a eliminar o dejar de un lado quizá aspectos como de cierto prejuicio, ¿no? Detrás de la transformación, y nos permiten a través de otras dinámicas y en otro contexto centrarnos y reflexionar en clave colectiva. Y en ese sentido se generan, ¿no? En la línea, decías antes, del urbanismo pedagógico, nosotros lo hemos llamado siempre espacios de aprendizaje colectivo, en el que nosotros como técnicos obtenemos una información muy valiosa a la hora de plantear, orientar, ¿no? Entender las claves que van a desarrollarse en este tipo de trabajos, y también la población, ¿no? Recibe una información muy valiosa en términos de carácter técnico, de carácter pues sobre los diferentes conceptos, ¿no? Que siempre se trabajan desde el aspecto legal o de la sostenibilidad o de los costes, ¿no? Que implican muchas veces las actuaciones y para que todo esto funcione, ¿no? Y lo he comentado, lo quería dejar para el final, es que tiene que existir un compromiso, ¿no? Y lo he dejado para el final porque creo que esto tiene que ver con lo que comentaba en su intervención también Pedro Marín, ¿no? Del carácter vinculante de estos procesos. Es decir, es fundamental entender que tiene que haber un compromiso detrás de los procesos de participación, porque durante muchos años, en el contexto de la crisis, fundamentalmente, y esto se aplica más al caso de España, probablemente la participación
ha sido de alguna manera una especie de salida barata, ¿no?, por así decirlo, ante la falta de un presupuesto importante para desarrollar transformaciones urbanas de mayor peso. La participación ha sido una excusa como para mantener una cierta inercia, ¿no?, en relación a la población, ¿no? Y se han desarrollado muchos procesos que han acabado en nada, ¿no? Procesos de documentos de planificación o procesos asociados a proyectos que finalmente no han tenido detrás ninguna transformación física o de otra índole. Y en ese sentido creo que es fundamental que haya un compromiso y por lo tanto un carácter vinculante, ¿no?, que también lo lanzo, ¿no?, ya no solo de los procesos de participación, sino probablemente de los instrumentos que acompañan, ¿no?, de esos instrumentos de planificación o de planeamiento o en muchos casos incluso del desarrollo de proyectos, ¿no?, que es otra de las claves, es decir, que la participación es una cuestión que debe acompañar al conjunto del desarrollo de un proyecto desde sus fases iniciales, también en sus fases de diseño, no es una cosa que tenga que ir disociada, ¿no?, que muchas veces se consulta en fases iniciales o se consulta cuando las decisiones ya están tomadas de una manera quizá un poco torpe para que se elija entre varias opciones, ¿no? Y es una cuestión que tiene que acompañar y, por supuesto, en la fase de seguimiento, ¿no?, de las actuaciones, de evaluar el resultado que han tenido. Y es a través de ir haciendo, yo creo que es como se va construyendo también esa cultura, ¿no?, que comentabais. Creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando implementar en los procesos estos mecanismos y probablemente yo creo que hemos aprendido en estos años y que seguiremos aprendiendo y recorriendo en ese sentido el camino, ¿no?, para que realmente lleguemos al modelo o a los modelos de participación que todos desearíamos. Vale, gracias, Jorge. Tenemos ahora mismo unas 150 personas que nos están siguiendo online, ¿vale? Y ya hay alguna pregunta que nos han formulado. Veo que Alfredo levanta la mano, me imagino que es y Ariana, ¿vale? Pues os cedo la palabra, Alfredo y Ariana, y después formulo la pregunta que nos llega del público, ¿vale? Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. A ver, el tema de la participación ciudadana, la participación social en estos procesos, lo tradicional que ha deslegitimado esa herramienta es que se constituye en una simple fotografía, en una postal. Listo, aquí está la foto, participó la comunidad y seguimos adelante e ignoramos el poder real de la participación ciudadana. Creería que hoy incluso hay una falta de legitimidad en los procesos de planeamiento y en la toma de decisiones, y es evidente, debilita el resultado final de todos estos procesos. La participación ciudadana debería ser un proceso que se funde o inicie en la educación. Creo que Basualdo lo decía al principio, la educación es fundamental. Y eso, a través de esos procesos en que se garantice la participación, que estimule desde abajo, desde el ciudadano común y corriente, y no se convierte en un vehículo para uso de los intereses de particulares o intereses mayores a los comunes. En nuestro caso creo que sería muy conveniente, para efecto de consolidar una propuesta, que se constituya una cátedra de participación ciudadana que eduque políticamente y eduque a la ciudadanía en derechos sociales. Hoy la comunidad realmente no reacciona porque no conoce cuáles sus derechos y por supuesto no conoce la potencia de esos instrumentos. Una cátedra de participación ciudadana que eduque en esto podría ser detonante y que además motive la creación de colectivos que se vuelven al final mejores interlocutores en los procesos de planeamiento. Muchas gracias. Muy bien, Alfredo. Ariana, tienes tú la palabra. Okay, gracias. Bueno, por la experiencia que hemos tenido aquí,
sobre todo cuando hacíamos planes más activamente, es que siempre participaban los mismos, ¿no? Ya sea en las zonas más populares como en las zonas clase media. Siempre eran, no sé, las mismas 10 personas. Lo interesante era, sobre todo en las zonas populares, que la gente tenía un gran conocimiento de lo que necesitaban. Uno llegaba ya como técnico y de verdad aprendía muchísimo porque tenían clarísimo dónde tenía que ir la escuela, qué tipo de escuela era y ese tipo de cosas. Ahora lo que nos ha pasado, que también es muy interesante, que ante la ausencia de un Estado, de un gobierno local, nacional y regional, la sociedad civil se ha organizado en múltiples formas. Entonces tenemos ONG, todas las que queramos. Y también tanto el privado con recursos económicos como el que no tiene recursos económicos se han organizado para resolver los problemas que no está resolviendo el Estado, ¿no? Como los problemas de agua, los problemas de luz, los problemas de transporte. Entonces aparecen formas muy novedosas, muy creativas, que no es la solución, por supuesto, porque la idea es que los servicios públicos, los servicios básicos, los resuelva el Estado. Pero ante esa carencia tenemos una fortaleza que ha aparecido, que yo creo que si nosotros tenemos un cambio político, eso va a quedar y va a ser muy valioso para lo que viene. Pues. Muchas gracias. Gracias, Ariana. Voy a proceder entonces a leer la pregunta del público. Se formula para Alfredo Reyes. Alfredo, la pregunta es para ti. Y la formula Juan Carlos Duque Sánchez, que nos dice que el tema de moda es la ciudad de los 15 minutos y considera que es por una aplicación específica en París, pero que es un modelo que puede ser difícil de implementar en ciudades, por ejemplo, de Latinoamérica. También existe el modelo DOT, que podría generar una aplicación más sencilla, pero de igual manera ninguna de estas puede ser aplicada a la realidad de ninguna ciudad, especialmente en Colombia, porque las ciudades no responden a los supuestos generales de estas metodologías. Se pregunta nuestra persona del público si en algún momento vamos a trabajar una metodología intermedia que pueda ser aplicable a nuestras ciudades latinoamericanas e inclusive colombianas. Alfredo, si puedes. Eso es correcto, yo estoy de acuerdo. No puede ser a rajatabla un modelo que se aplique y funcione o pretendamos que funcione en Latinoamérica igual que podría funcionar en París o cualquier otra ciudad europea. La consideración más fundamental es la organización territorial al interior de las ciudades nuestras. Son ciudades realmente de comuna, de barrio, de centralidades. Así que creo yo que lo que podría mejor funcionar es esa ciudad donde promueva que las grandes aglomeraciones urbanas dentro de la ciudad que tengan el carácter de centralidad funcionen un poco más autónomamente, que funcionen, que satisfagan al interior de ella todas las necesidades del ciudadano y en ese sentido promueva la ciudad policéntrica. Es, creo, el modelo que más aplicaría en el caso de las ciudades colombianas. De lo contrario, adoptar modelos como la ciudad de los 15 minutos, así en términos muy teóricos, sería un fracaso total. Así es cierto. Gracias, Alfredo. Creo que Pedro Marín y Ariana tienen también un par de cuestiones que aportar. Pedro, cuando quieras. Pedro Marín. No se te oye, Pedro. Tienes el micro apagado. Perdona, Belinda. No, realmente la ciudad de los 15 minutos es un invento de un colombiano, ¿no? Que ha ido a París a convencer a Anne Hidalgo, para la alcaldesa de París, para aplicarlo. Pero realmente antes comenté las características básicas de la ciudad mediterránea. La ciudad clásica mediterránea era la ciudad de proximidad, la ciudad de cercanía. Es decir, tú salías de tu casa y cerca pues tienes el mercado, tienes el colegio y haces muchas cosas habituales andando, ¿no? Y una escala de 5 o 10 minutos.
en París es un poco complicado tener todo a 15 minutos, porque para empezar, nadie o casi nadie trabaja en 15 minutos, ¿no? Entonces, digamos, cuando se habla de la ciudad de proximidad o de cercanía, hablamos de una parte de las cuestiones que nos afectan habitualmente, es decir, que el colegio de los niños esté cerca, que podamos ir a hacer las compras o los servicios cercanos andando, ¿no? Pero no todo, evidentemente, va a estar de 15 minutos, porque eso es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que debemos situar las cosas en cada sitio, ¿no? Yo creo que estamos hablando también de que disminuya la dependencia o la dictadura del automóvil, ¿no? Que prevalezca más el espacio peatonal o de bicicleta. Que también, de alguna manera, fomentemos el espacio público, que desde el punto de vista europeo siempre ha sido el eje vertebrador de la ciudad, ¿no? A diferencia de muchas ciudades norteamericanas o sudamericanas en las que el espacio lo vertebra una autopista, no una zona verde o una plaza, ¿no? Yo creo que también en el caso de muchas ciudades europeas y también sudamericanas, la pregunta o el reto de futuro sería cómo compactar la ciudad difusa, la ciudad que se ha dispersado. Cómo esa ciudad que es monouso, que es solo uso residencial, cómo provocar que tenga centros de equipamientos comerciales, de usos complejos, ¿no? Como decía uno de los participantes, ¿no? La idea de la ciudad policéntrica, ¿no? Que por ejemplo en el norte de Italia también funciona. Gracias, Pedro. Creo que Ariana quería hablar también de la ciudad policéntrica, perdona. Después tendrían la palabra Martín Alonso y José Luis Basualdo, pero creo que Ariana levantó antes la mano. No, no la había levantado, pero vale. puedo. Habías hecho un gesto raro y he dudado de si la habías levantado o no. Entonces, te cedo la palabra, pero después de Martín y de José Luis, que irían antes en este caso. Martín Alonso, tienes tú la palabra. Gracias, Belinda. No, yo quería complementar lo de la ciudad compacta con el urbanismo de proximidades. Yo creo que sí es posible construirla en nuestras ciudades, en América Latina y en Colombia en particular. Yo creo que la enseñanza de la ciudad europea, las que se han ido consolidando en su calidad, no solamente de caminar, nosotros pudimos vivir en Berlín casi 2 años y pues pudimos comprobar todo el ejemplo de lo que son las ciudades alemanas. Entonces yo creo que sí es posible, hay unas verdades universales del urbanismo que se pueden aplicar en cualquier comunidad del mundo. Y yo creo que en el caso de Colombia, por tener la condición, lo mismo que Venezuela, de ser un país del trópico, sí que nos quedaría muy bien construir una ciudad compacta con urbanismo de proximidades, generando corredores cubiertos entre manzanas que permitirían generar sombra, confort, etcétera. En el caso de Medellín, tradicionalmente se han creado una serie de pasajes comerciales en la zona histórica que le dan una calidad urbana de primer nivel, y yo creo que ese modelo se ha ido multiplicando en otras zonas de la ciudad, fortaleciendo lo que llamamos el mundo del barrio y obviamente la comuna. Pero yo creo que desde el punto de vista urbanístico sí es posible hacerlo. Es posible hacerlo con la convivencia de la red caminera, de ciclorrutas, de buen servicio público de distintas categorías y obviamente de hacer buenas vías para que también siga funcionando el carro. Yo personalmente no odio el carro, me encanta el carro particular, y esto lo digo con énfasis porque a veces hay que desmontar tanta doctrina de que todo tiene que ser en ciclorrutas o red peatonal. Yo creo que hay que construir ciudades que tengan sistemas de sistemas eficientes,
no un solo sistema. Los estilos de vida son distintos y yo creo que la ciudad actual y la futura va a responder o debe responder a distintos sistemas de movilidad, no a un solo sistema o dos, porque nuestro estilo de vida es ese, entonces yo quiero impulsar ese estilo de vida mío. No, cada sistema puede generar un confort y puede darle esa oferta a los distintos habitantes, pero yo creo que esa ciudad de proximidad, ese urbanismo de proximidades, creo que lo podemos lograr, no en la totalidad de los servicios para las comunidades, pero sí un buen porcentaje. Y esto que nos está pasando con esta crisis de la pandemia va a llevar a los empresarios a que tengamos un uso mixto del desplazamiento de nuestros trabajadores. Es decir, una buena gente va a oficinas y otra gente va a seguir trabajando en términos virtuales, a distancia, y yo creo que esta crisis nos va a enseñar que sí es posible dejar el carro en la casa, trabajar en la casa y solamente utilizarlo cuando sea necesario. Gracias, Martín. Tiene la palabra José Luis Basualdo. Bueno, muchas gracias. Un tema interesantísimo. Me parece que primero voy a empezar diciendo que los modelos de cortar y pegar siempre fueron un fracaso, así como el modelo de Barcelona no puede ser implantado sin crítica en cualquier parte del mundo, se lo intentó. Tampoco el modelo de Medellín ni el de Curitiba, tampoco, no pueden. Todos necesitan evidentemente una reinterpretación local y una adaptación y una bajada al territorio después de un discurso y una construcción político, social, económica y técnica. Esa es la primera cuestión. Con respecto al tema de las ciudades, me parece que están pasando cosas que me parece que son interesantes. Acá básicamente el desafío, cuando hablamos de nuevas centralidades, lo que estamos hablando es de agregar ciudad a tejidos que no lo tenían, no tenían calidad de ciudad. Eran tejidos con stock residencial, con vías, con infraestructura, pero que no tenían los atributos necesarios de la ciudad, que es la cercanía al equipamiento, al espacio público, el derecho a la belleza, el derecho a la calidad de vida. Entonces me parece que ese es el desafío. Si eso significa la ciudad de 15 minutos, es la ciudad de 15 minutos, o la ciudad que le pongamos el nombre, el sello viene después. Y acuerdo totalmente con Martín lo que dice, que tenemos que generar sistemas que contemplen todas las posibilidades de acceso. Ahora bien, también consideremos que hagamos las cuentas. Nos queremos desplazar en carro, paguemos por desplazar en carro, porque desplazarse en carro contamina, genera gases de efecto invernadero, es muchísimo más contaminante que desplazarse a pie o en bicicleta. Así como en el centro de Londres se está aplicando una tasa de contaminación y en determinados lugares hay que pagar para poder acceder con el carro, nosotros tenemos que empezar porque nuestros recursos ambientales son finitos y no podemos seguir contaminando, no podemos seguir expandiendo, no podemos seguir comiendo suelo rural, no podemos seguir haciendo como que todo es infinito. Tenemos que tomar conciencia porque si no estamos condenados a reventarnos contra la pared en nada. Eso nomás. Gracias, José Luis. ¿Hay alguien más que quiera añadir a este tema? Sí, Jorge. Sí, bueno, muy brevemente y también efectivamente de una visión en España con un conocimiento, bueno, porque hemos tenido alguna relación, sobre todo últimamente, respecto a algunas propuestas en Colombia, en concreto en Bogotá, y efectivamente otros modelos que impliquen la redensificación, ¿no?, de una ciudad especial con una densidad especialmente baja tienen que aplicarse, desde luego, entendiendo también que no podemos hablar de una renovación de tabla rasa, ¿no?, que está sucediendo en muchos lugares. Es decir, hay un patrimonio que hay que atender y también creo que esto hay que ponerlo de manifiesto porque estamos viendo que esas prácticas se dan y es importante intentar atajarlas, ¿no? Es decir, hay que estudiar bien esas ciudades, entender cuáles son los ámbitos que pueden asumir y de qué manera, ¿no? Quizá en algunos espacios de manera más puntual, en otros de una manera más amplia, esta redensificación,
esta renovación de algunos espacios. Y otra de las claves es que probablemente esto implique revisar algunos marcos legislativos, ¿no? Recientemente está sucediendo en Bogotá, hay dificultades, ¿no?, con algunos de los edificios, por ejemplo, que se adquirieron para la renovación de la séptima, que se adquirieron con un proyecto de infraestructura para darle un uso diferente bajo la modificación o un nuevo planteamiento de este corredor con el gobierno actual, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que lo que determinan es que muchas veces tenemos que tocar en diferentes ámbitos para poder ir construyendo, ir alcanzando estos objetivos, ¿no? Y probablemente es una de las cuestiones que sucede allí. También lo hemos visto, por ejemplo, o lo vemos con la falta o la dificultad para la implementación de todos los planes especiales de manejo y protección, ¿no?, que se han desarrollado en gran número en Colombia y que sin embargo no han tenido un grado de ejecución, ¿no? Los estudios determinan que no han tenido un grado de implementación de las propuestas que se han desarrollado. Es decir, que creo que estos objetivos pasan por atender como a estos diferentes frentes, ¿no? El de los instrumentos, probablemente el del marco normativo y desde luego un análisis quizá profundo, ¿no?, de la ciudad y un entendimiento para poder llevar, como decía José Luis, ¿no?, poder dar a estas metodologías o estas propuestas, ¿no?, que traemos de otros modelos, poder darles, concretarlas en el territorio y adaptarlas a las necesidades y a las realidades locales. Gracias, Jorge. Yo os voy a hacer una última pregunta antes de que cerremos, porque son ya aquí en España son ya las 3 y casi 40 y cerraremos más o menos a -5, -10, las 4, ¿vale? Es decir, que tenemos aproximadamente 20 minutos para esta última pregunta con varias intervenciones vuestras, ¿vale? Entonces, en la primera intervención que hizo Ángela de la Cruz, ella mencionaba, hizo mención a algo que llamó sociedad eminentemente urbana y una de las características de la misma es la irrupción de las tecnologías. Yo os quería lanzar una pregunta que es ¿cómo influyen los cambios tecnológicos, estas nuevas tecnologías, en el proceso de planificación urbana? ¿Pueden mejorar los procesos? Por ejemplo, Jorge Arévalo hablaba de la necesidad de establecer indicadores, objetivos, también de medir el progreso. ¿Puede estos cambios tecnológicos ayudarnos en ese sentido? ¿Puede eso hacer que aumente la voluntad política, que se mejore la financiación? Podemos hacer que estas agendas que no tienen un carácter vinculante, como decía Pedro Marín, bueno, pues tengan un carácter casi vinculante o un poquito más vinculante de lo que inicialmente están previstas, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan, en definitiva, estos cambios tecnológicos? ¿Requieren los países ser países altamente digitalizados para que efectivamente se puedan mejorar los procesos? ¿Cómo afecta la digitalización a la participación ciudadana y cómo podría verse mejorada esa participación ciudadana? Bueno, pues este conjunto de preguntas os las lanzo y conforme vayáis queriendo responder, levantáis la mano. Ángela de la Cruz es la primera y José Luis Basualdo, Martín Alonso, ¿vale? Mariana, creo que esta vez sí que has levantado la mano. Vale, pues en ese orden empieza Ángela. Yo creo que las nuevas tecnologías, si antes decíamos que la pandemia ha sido una especie de luciérnaga de las debilidades de las ciudades, ¿no? La irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del siglo XXI, lo que ha puesto de manifiesto es las enormes debilidades del sistema de planeamiento urbanístico que tenemos, ¿no? Un plan urbanístico que requiere entre 4 y 7 años en España de media para ser revisado,
y que tú haces la memoria a día de hoy, porque es el primer documento en el que vas a justificar las decisiones que vas a adoptar, y ese plan se va a aprobar dentro de 7 años, evidentemente la desactualización es automática. Entonces, en una sociedad que funciona a golpe de clic, con un tema que yo comenté también, con la velocidad de los cambios, el sistema de planeamiento que tenemos, con una memoria, participación de 70 y tantos órganos sectoriales que tienen algo que decir, con una evaluación ambiental que lleva más de 1 año y medio, con una desactualización de los planes, como decía anteriormente Alfredo, que es ya endémica. O sea, en España nos pasa lo mismo. El 82% de los municipios españoles tienen un instrumento de planeamiento general, pero la media de vigencia del planeamiento en España es de 20 años. Hablaba Alfredo de 12 años de vigencia. Vamos, yo creo que firmaríamos todos por un plan que tuviera una vigencia de 12 años y que gracias a las nuevas tecnologías pudiéramos revisar o actualizar de manera rápida, a golpe de clic, cómo funciona hoy la sociedad con los smartphones y con los ordenadores, ¿no? Yo creo que con independencia de que habría que dar respuesta a todo esto y gracias a las nuevas tecnologías, yo quiero poner el énfasis en la parte primera, en el diagnóstico. Es decir, precisamente la irrupción de las nuevas tecnologías lo que nos ha mostrado es la debilidad extrema del sistema de planeamiento tal y como lo tenemos ahora mismo establecido. Y o conseguimos actualizar este sistema de planeamiento o no estaremos respondiendo a unas necesidades muy cambiantes de una sociedad que se mueve a una velocidad que hasta hace 15 años realmente no conocíamos. Nada más. Gracias, Ángela. José Luis, tienes la palabra. La versión corta de mi intervención sería, adhiero totalmente a lo que dice Ángela. Yo creo que hay una cuestión, nuestro sistema de planeamiento en el español, el colombiano, el latinoamericano en general, sigue siendo deudor del planeamiento normativo. Esta construcción farragosa del texto a lo largo de una gran cantidad de tiempo me parece que es tremendo. Y la cuestión del planeamiento estratégico en muchos casos se parece mucho más a algo que se instala más en los discursos que en la gestión concreta. Entonces, yo recupero la necesidad de generar directrices muy generales en poco tiempo, con un gran consenso social en poco tiempo. Y para esto traigo a colación, por ejemplo, el plan base de IOP, que hizo para Lleida y para otros lugares, que en 4 o 5 meses vos podés tener documentos principales sobre áreas de expansión y sobre cuestiones muy, muy concretas, y después bajar al territorio en forma de perímetros de actuación muy concretos, con convenios urbanísticos, con asociación público-privada, con proyectos dinamizadores. Entonces me parece que esa cuestión entre grandes gestos construidos, breves, como una especie de, más que construcción del plan, es la construcción de grandes líneas estratégicas y de un dispositivo que permita bajar al territorio cuando necesitemos bajar al territorio. Entonces me parece que eso, y yo creo que el mayor aporte de la sociedad, de la cuestión sociedad tecnológica, recuperando la pregunta de Belinda, es yo creo que está dado en el tema de los indicadores y los seguimientos. No podemos seguir construyendo planes basados en la información de los censos que se hacen cada 10 años. No podemos. Estamos trabajando con una fotografía vieja. Entonces, indicadores, seguimientos, big data, lo que sea, que aporten claramente refrendados, me parece que son un insumo fundamental para poder trabajar este planeamiento que trabaje grandes gestos diseñados en poco tiempo y una bajada al territorio a través de dispositivos transparentes y ágiles. Gracias, José Luis. Martín Alonso. Yo estoy de acuerdo con fortalecer los sistemas tecnológicos. Creo que hay que crear mucho más en nuestras ciudades y en nuestros territorios, infraestructura de telecomunicaciones, pero también hay que crear un mecanismo de defensa con relación a depender tanto de las tecnologías. Hay que desarrollarlas y tener esas habilidades y generar esas capacidades, pero también hay que generar la capacidad de tener un plan B. Se cayó el sistema, ¿qué hacemos? Estamos entrando en una condición muy precaria, y es que dependemos mucho de las tecnologías para poder desarrollar los proyectos, pero cuando no funcionan no sabemos qué hacer. Yo creo que ambas cosas hay que trabajarlas para lograr que la información sea la última. Estoy de acuerdo con Basualdo, con José Basualdo, y me parece a mí que ahí tenemos que lograr que ese rigor
sea mucho más profundo y actualizado año tras año. Pero necesitamos también desarrollar ese plan B en caso de que las tecnologías no funcionen. Gracias, Martín. Ariana, tú tenías algo que añadir, ¿verdad? Sí, bueno, sin duda la irrupción de la tecnología, como decías, mejora los procesos de la planificación urbana, ¿no? Los acelera, los hace mucho más expeditos. Pero claro, eso está acompañado de recopilación de datos, ¿no? Entonces tendrías que estar actualizando datos continuamente, y esos son recursos que hacen falta e instituciones más o menos sólidas y que puedan hacer esto, ¿no? Eso por un lado, que es uno de los problemas con los que nos conseguimos. Bueno, tenemos a lo mejor algunos temas resueltos, pero hay otros que no están, que están totalmente desactualizados, ¿no? Y lo otro es que a veces, por lo que he visto, se hace como una interpretación muy fría de los datos, o sea, números, pero falta el análisis, ¿no? Entonces, a veces yo creo que esto tiene que estar acompañado de, bueno, de especialistas, gente con mucha experiencia que sepa interpretar y de ahí las formas de actuar. Me parece súper interesante lo que comentó José Luis sobre el plan macro y que se llegue a polígonos de actuación, pero sí hace falta contar con la información esté recogida, que en el caso de nosotros es muy poco lo que hay, está muy poco actualizada. Gracias, Ariana. Gracias. Nos ha llegado una pregunta más del público, pero no sé si alguien tiene algo que añadir en relación a la pregunta que yo formulaba sobre los cambios tecnológicos. ¿No? Entonces, sí, perdona, Alfredo Reyes, ¿sí que tiene? Yo creo que es fundamental la tecnología. Yo no la descarto ni le resto valor, al contrario, lo pongo en su máximo valor. ¿Por qué? Porque uno de los elementos graves creo que algunos ya lo han expresado, es que, por ejemplo, en el tema del ordenamiento, entre las herramientas de planificación, en el caso Colombia, salvo, no sé si Medellín, pero el documento de seguimiento y evaluación son documentos muy pobres. No hay seguimiento y evaluación en tiempo real. Entonces no podemos saber con exactitud cómo se están comportando las decisiones y la ejecución de obras o de la aplicación de instrumentos de financiación o de gestión. Entonces, tampoco es falta de recursos. Miren, hay una infraestructura poderosa que son las universidades, los observatorios urbanos, que si podrían convocarse para que colaboren a mantener en tiempo real todos estos procesos, sería formidable con toda seguridad y tendríamos elementos y documentos más confiables para tomar decisiones, para corregir, etc. La Big Data, la inteligencia artificial, hoy por hoy es un recurso incuestionable que ayudaría, pero fuertemente, a salir del atraso tecnológico. Totalmente de acuerdo, Alfredo, contigo. Voy a lanzar esta última pregunta del público. La pregunta es para José Luis Basualdo y la formula Sebastián Reyes. Nos pregunta qué importancia tienen los elementos históricos de nuestras ciudades, edificios, paisajes y demás obras de infraestructura para su desarrollo. ¿Qué estrategias utilizar para su revalorización patrimonial e integración con estas nuevas ciudades y nuevos espacios a los que queremos llegar? Sebastián, pregunta interesantísima. Bueno, yo creo que ¿qué importancia tiene? Tiene una importancia fundamental, ya que son, de alguna forma, son depositarios de una gran parte de lo que es la memoria colectiva. Entonces, cada sociedad se refleja en la glorieta donde mi abuelo le declaró su amor a su abuela, donde se firmó el acta, de diferentes cuestiones. La historia tiene diferentes escalas y diferentes cercanías, así que me parece que es importante. El tiempo y la sociedad es lo que los instala en un lugar de preservación y hace que algo sea necesario ser conservado y otro que no. Ahora, con respecto a los instrumentos, yo creo que hay instrumentos que son fundamentales y voy a irme de nuevo a la economía urbana.
que son insuficientemente aplicadas, como por ejemplo las transferencias de derecho de construcción. Si yo tengo un área en el cual me interesa preservar un corredor y yo toda esa área tiene un factor de ocupación total, una edificabilidad de 4 y en esa zona la quiero preservar, yo no puedo decir a este le toca la lotería del urbanismo y vos podés construir 4 pisos y al otro no, porque vos tenés que preservar, porque lo estoy obligando, le estoy dando un regalo envenenado. Entonces, mecanismos como la transferencia de derecho de construcción, en la cual él puede vender esa edificabilidad muy bien aplicada en Brasil, en Porto Alegre, en algunas ciudades de Uruguay, me parece que son, en Rosario, Argentina, me parece que son fundamentales. Ahí es cuando las buenas intenciones que tenemos deben tener un correlato con instrumentos concretos que le cambien la vida a la gente y que les toquen el bolsillo. Eso es una construcción técnico-política muy fuerte, y tenemos que hacer eso, pero no podemos seguir declamando que hay que preservar sin hacer algo como para preservar. Y esto también es aplicable para cuestiones ambientales. Las recargas de acuíferos, cuando yo digo yo congelo esta área porque acá se recarga el acuífero, tengo que preservar de alguna forma, tengo que solventar de alguna forma esa recarga porque son bienes ecosistémicos para toda la sociedad. Espero haber sido claro. Gracias, José Luis. Sí, muy claro. No sé si tenéis alguna última cuestión que aportar, porque si no procederíamos al cierre de la jornada, del taller. ¿No? Vale, pues antes de cerrar, quiero dar las gracias a los participantes por sus magníficas aportaciones, también a los asistentes por escucharnos y por las preguntas que nos han enviado, que han sido enriquecedoras y han permitido tener un chat más dinámico y ágil. Y por supuesto, felicitar a los organizadores del evento que han estado todo el tiempo pues, a través del WhatsApp asesorándome sobre qué hacer para dinamizar esta sesión. Darles las gracias a ellos. Aprovechamos este momento para recordaros que la siguiente edición del Foro de las Ciudades se celebrará en la ciudad de Madrid, España, en junio de 2020 y que en la plataforma online del foro se puede acceder a toda la información del evento. Y por último, recordaros que el siguiente taller se va a celebrar aproximadamente en media hora, que se titula sobre las 10:30 en Colombia y 4:30 en España. Este foro sabéis que no ha hecho más que comenzar, hemos sido el primer taller, quedan todos los demás a los que os animamos a asistir y especialmente os animamos a que asistáis a las sesiones plenarias de los días 1, 2 y 3 de diciembre. Yo deciros a todos, participantes, público y organizadores del evento, que ha sido un placer compartir el día de hoy con vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, Belinda. En nombre de la organización, también agradeceros a todos vuestra participación. Recordar que este taller ya pasa a formar parte del repositorio dentro de la plataforma. Cualquier persona que quiera revisarlo ya lo tiene grabado dentro de la plataforma y nos vemos todos en Madrid en 2021. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.